Simón empezó en los guiones y de los guiones se pasó a la literatura, ¿ya? Lo trajimos acá porque escribió un libro muy importante que se llamó Matadero Franklin, que lo tienen acá, y ahora acaba de sacar su tercera novela, que se llama Agua Fuerte, ¿ya? Oh, chuta. Simón es interesante por varios aspectos. Primero, porque se pasa de la literatura al guión, del guión a la literatura, y dentro del guión también ha escrito varias cosas muy distintas. Por ejemplo, teleseries, miniseries, y también hiciste el guión de una película, ahora último. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la versatilidad que tiene Simón con la pluma es algo, no cualquiera lo tiene, es súper meritorio, ¿ya? Ahora, el hecho de estar escribiendo guiones y de pasarse de los guiones a la literatura y ir así de un lado para otro no es tan fácil, uno tiene que formatearse. De hecho, uno de los grandes problemas de los guionistas, que también son escritores, que de repente son muy estructurados en el tema del lenguaje. Ya el lenguaje literario, y de esto nos va a hablar Simón, es muy distinto al lenguaje, al guión. El guión es como describir movimientos que tiene que hacer un personaje. En cambio, la literatura es crear imágenes para que un lector anónimo, el concepto de lector ausente, ¿se acuerdan? Lo lea. Y Simón ha logrado crear una conexión súper especial con sus lectores. En su lanzamiento de Agua Fuerte fue el presidente Gabriel Boric. Ahí están las fotos en internet. Porque el Simón escribe ese tipo de libros que le gustan al presidente. Bueno, y también al presidente le gustan otros libros, obvio. Ya, entonces, sin más introducción, le damos un aplauso al entrevistado. Ya, ok. ¿Empieza usted? Bueno, buenas tardes, buenos días. Y quería agradecer a Simón que está acá y a ustedes también. Y un poco tomándome de lo que decía la Leo, que has tocado varios registros, ¿no? Siendo un autor joven, has tocado varios registros y esta última novela, Almafuerte, también haces... si bien ya había escrito otras novelas, haces un avance con respecto a las novelas anteriores. Entonces, me gustaría un poco partir por eso, contar por qué elegiste este tema, por qué abordaste un tema histórico. De alguna manera uno podría decir que Matadero Franklin, que todo eso también son cosas históricas y que hay un rescate ahí. Pero también abordas un tema que a mí me pareció muy interesante porque es un libro centrado en la Guerra del Pacífico y aparece justo cuando estamos todos hablando de los 50 años. Hay un tema histórico, pero también hay elementos nuevos en tu literatura que aparecen acá. Entonces, un poco para partir y hablando de Almafuerte, ¿cómo llegaste hasta ahí y en qué se diferencia, qué caminos nuevos abordaste en este libro? Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Nada, siempre es un agrado que a uno lo inviten a hablar del trabajo propio, personas a las que uno además les tiene estima en varias dimensiones, a la Leo, al maestro Meneses acá, em, y sobre todo compartir con estudiantes. Para mí, este año yo también empecé a hacer clases, no acá, en otra institución, y ha sido muy satisfactorio. Y considero que es muy desafiante estar en contacto. O sea, primero es un privilegio estar en contacto con personas jóvenes, porque están llenos de otros estímulos, de otros elementos, ¿no? Que uno que ya está viejito eh, no alcanza a palpar, ¿no es cierto?, a oler. Y ellos vienen con esa impronta, ¿no? Y además nos empuja a ser eh,
los mejores profesionales posibles, ¿no? Para estar a la altura. Así que primero quería decir eso, que para mí es siempre un honor compartir con estudiantes, ¿no? Ya, y sobre el trabajo eh, de mis novelas, yo he publicado 6 libros, pero 2 son novelas, digamos. 3 libros de cuentos y un extracto de mi diario de vida. Entonces, ustedes mencionaban algo que es interesante, que es como la amplitud de los registros. Sí, a mí mi curiosidad sobre la escritura es muy amplia, digamos, ¿no? Leo muchos géneros, digamos, ¿no? Me encanta el ensayo, por ejemplo. Leo muchísimo ensayo, leo muchísima poesía y cuando estoy escribiendo prosa, escribo con algunos libros de poesía encima de la mesa, ¿no? Y robo todo lo que haya que robar sin ningún pudor, digamos, ¿no? Incluso versos, ¿no? O versos de autores y autoras distintos, ¿no? Ya, dicho eso, a mí me parece que a ver, la novela como género, que es tal vez el género que más me interesa como autor, digamos, no como lector, como autor, em, siempre ¿no es cierto? Yo creo que es un género autónomo, es un género como tal, pero siempre se alimenta de no solo de otros géneros literarios, sino que de otras disciplinas también, ¿no? De otras disciplinas artísticas, de otras disciplinas eh, en términos de escritura, ¿no? Siempre está ampliando, ¿no es cierto?, su registro, y eso a mí me parece muy interesante. Sí, curiosamente, o no curiosamente, las 2 novelas que he escrito y que he publicado abordan periodos muy lejanos, ¿no? Matadero ocurre como en la década de los 40, mediados de la década de los 40, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, pero acá en Chile. Y claro, y Agua Fuerte, el contexto es ¿cómo se llama? La Guerra del Pacífico, pero el comienzo de la campaña terrestre, ¿no? Porque en general eh, nosotros como chilenos, digamos, ¿no? En el colegio, etcétera, estamos acostumbrados sobre todo a estudiar como las campañas y las batallas navales, ¿no? Sobre todo yo creo que tiene que ver como con el combate naval de Iquique, ¿no? Que tiene un aura trágica y que además ha servido mucho en términos de relato nacional, ¿no? Porque hubo un sacrificio, etcétera, el sacrificio de Arturo Prat. Entonces, luego está la batalla de Angamos, que también es muy significativa, ¿no? Porque se capturó el Huáscar, etcétera. Entonces, a mí me parecía que el periodo era muy atractivo porque es muy identificable, ¿no? Como por lo mismo que decía en el colegio, ¿quién no se disfrazó de Arturo Prat? ¿Quién no tuvo que recitar algo sobre, aprenderse de memoria algo sobre el combate naval de Iquique, etcétera? Es una fecha muy marcada, ¿no? Pero a la vez me di cuenta que yo personalmente era muy ignorante, ¿no? Porque me parecía interesante abordarla literariamente, pero desde otro registro yo quería. No sé si lo logré, pero lo que me interesaba era como usar la guerra casi, no sé cómo utilizar todo lo que me podía servir en términos de contexto histórico, ¿no es cierto?, de elementos propios del periodo, etcétera, pero para hacer otra cosa, ¿no? Entonces, en ese proceso me di cuenta que era muy ignorante.
de la guerra misma, ¿no? Que fue muy extensa y que tuvo, y sobre todo las campañas terrestres fueron muy complejas, muy atractivas, ¿no es cierto? Muy tensas. Entonces, lo primero que dije, me interesa como narrar otra parte de la guerra, ¿no? Y luego, además, yo cuando, es una idea muy antigua, yo creo que es más vieja que la concepción de Matadero como novela, ¿no? Tengo apuntes muy antiguos de Aguafuerte. Lo primero que me imaginaba era como un western, ¿no? Como un western en el desierto, ¿no? Muy sangriento, muy oscuro, muy asfixiante, ¿no? Y con esa idea y con esa imagen, ¿no? Empecé como a construir ¿no? un relato, ¿no? Y en ese proceso fue en el cual me di cuenta que cachaba muy poco y empecé como a levantar una investigación muy lenta, muy amateur además, digamos, porque no soy historiador, no soy periodista, digamos, ¿no? Como desde la intuición. Simón, ¿Mm? una pregunta. Te quiero parafrasear porque igual estuve leyendo un par de entrevistas y eres bien temerario en las cosas que hice. Ponte tú, dice que Simón estuvo para escribir Agua Fuerte, que es una novela histórica, estuvo viendo películas históricas y leyendo libros históricos y dice esto: había un romanticismo poco complejizado. Estos personajes van a la guerra a responder a una vocación patriótica. Se van con el pecho inflado a pelear por la patria. Es algo muy básico, están muy convencidos de lo que hacen. Me parece una weá muy plana literariamente. Tenían sus enamoradas con una imagen idílica escribiéndole a las mujeres cartas. Ese camino está mal, pero responde a una época. Hay una idea de la novela histórica muy timorata que me parece desactualizada, muy apegada a las cronologías. Me parecía muy pobre y chacha, poco desafiante. Dentro de esto es lo que dice Simón en el contexto de una entrevista en The Clinic. Y lo que dice Simón no es algo que esté completo, no es una isla. Hay una crítica que existe de la novela histórica y la novela histórica se está revisando. Incluso hay personas que llegan y se atreven a cambiar las historias de las novelas históricas. Por ejemplo, Bernardo Higgins no es Bernardo Higgins, estoy poniendo un ejemplo tonto, pero lo que está, en el fondo mi pregunta va hacia que Agua Fuerte es una reinterpretación también de la novela histórica, donde te haces cargo de situaciones y sin respetar tanto los contextos históricos en ese punto, como lo hizo, o no sé, pues Baradita antes, o varios antes de ti, y lo seguirán haciendo. ¿Qué dices tú al respecto? ¿Por qué consideras que lo que leíste es como plano, no se hace cargo? Claro, es que primero me parece que hay una concepción de la novela histórica que está muy em, determinada por el mercado, ¿no? Que el mercado a priori a mí no me parece algo malo, digamos, ¿no? Como porque los escritores deberían o tienen o deben poder vivir de su trabajo, ¿no? Y en ese sentido el mercado es importante. Ahora, dicho eso, lo que uno hace no es lo que uno debiera hacer o lo que a mí me interesa no es adaptarme al mercado, sino que tratar de que mi trabajo eh, se inserte en el mercado de alguna manera, ¿no? Eso pasó con Matadero, no era algo que yo buscara, pero no pasó con Aguafuerte, por ejemplo, ¿no? Que tenía una recepción bastante más tibia en términos como de venta y de prensa, etcétera. Pero bueno, ese es otro tema. Lo que quería reflexionar sobre eso es que hay una especie de molde de novela histórica, ¿no?
y que en general es muy leal a la cronología, como yo decía ahí en esa entrevista, y, y es como un poco, como que tuviera un fin de ilustrar, ¿no es cierto?, ciertos periodos. Pero a mí los periodos no me importan porque vayan a corresponder a la historiografía, sino que me interesan porque guardan algo atractivo, ¿no? Y algo que me gustaría a mí explotar, ¿no? Por eso por eso me interesa eso y por eso em, no me gustaba el molde de novela histórica, ¿no? Como, em, o sea, por ejemplo, Meridiano de Sangre eh, también podría ser una novela histórica. Meridiano de Sangre, una novela de Cormac McCarthy, que a mí me gusta muchísimo, y que de hecho incluso los nombres de los personajes son, corresponden a los nombres de personas reales que integraron esta patrulla, que Meridiano de Sangre está como ambientada a mediados del siglo XIX y se trata como de una patrulla paramilitar que es contratada por el incipiente Estado mexicano para que asesine indígenas que se ubican en la frontera con Estados Unidos. Eh, y claro, eso, y que además pasó, digamos, podría corresponder a una novela histórica, pero lo que hace McCarthy es construir una especie como de cruce entre ¿no? entre el Apocalipsis de la Biblia, entre la Divina Comedia, ¿no? Entre el Paraíso Perdido de Milton, ¿no? Hace un western alegórico brutalmente sangriento, ¿no? Donde el lenguaje, ¿no es cierto?, es fundamental, ¿no? Para relacionarse con la obra, ¿no? Cómo narra la violencia y lo demencial, ¿no? De esa gesta, o sea, gesta entre comillas, ¿no? De ese periplo de esta patrulla paramilitar llena de, de personajes que vienen de la marginalidad, etcétera, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, como que para mí, más que sea como histórico, o sea, uno agarra un pedazo de algo que le interesa, tú también lo hiciste, creo, un ejercicio, no sé si parecido, pero creo que lo que hiciste con tu novela, ¿no es cierto? También es eso, agarraste algo que era muy atractivo, ¿no es cierto? Un pedacito de un periodo, ¿no es cierto?, muy complejo y trabajaste sobre eso desde el lenguaje, desde la estructura, desde la búsqueda investigativa, ¿no? Entonces, claro, una novela histórica como que de alguna manera yo creo que ocupa la cronología y arma algo medianamente entretenido, ¿no? Para un lector un lector medianamente culto, no sé, que quiere entretenerse un rato. Pero el desafío de la literatura, ¿no? Independiente de que sea algo que pase hoy o que pase hace 500 años, es construir, elaborar, ¿no es cierto?, a través del lenguaje, la estructura de las herramientas propias, ¿no es cierto?, de la literatura, un artefacto artístico, digamos, ¿no es cierto?, que provoque algo en el lector, que evoque de alguna manera, ¿no? Eso creo yo. Sí. Yo comparto un poco contigo, no estoy tan de acuerdo en esos motes que se ponen de repente novela histórica. De alguna manera siento que todas las novelas son históricas. Esta literatura de los hijos, que también se habla, para mí toda la literatura de los hijos, pero quería ir a algo que tú marcaste que me parece interesante, que dices el relato que había, lo que decía Leo, el relato que había de la Guerra del Pacífico era tal, era exitista, orgulloso, ¿no? Y yo voy a hacer algo distinto. Y después dices, el libro no ha tenido la repercusión que yo, no sé si esperabas, pero que ha sido un poco más tibia. ¿Tendrá algo que ver con eso, digamos? O sea, igual los relatos que no hemos construido como país, tampoco que a veces nos cuesta, porque pasa mucho eso, cuando uno hace una contranarrativa histórica, de repente los medios, los críticos y todo eso,
Les cuesta de repente Sí. decir, ¿sabéis que mira, Simón hizo una nueva versión de la Guerra del Pacífico o una nueva reinterpretación o la marcó de otra manera y como que quedan todos un poco peinados para atrás porque no Mm, saben cómo agarrarlo, digamos. Sí, yo la verdad es que no sé bien cuáles serán los parámetros que determinen eso, ¿no? Es algo que no entiendo mucho. O sea, por ejemplo, yo con ese libro, con Matadero, yo no o sea, para mí ya que lo publicara una editorial más o menos grande, que iba a estar en todas las librerías, para mí ya era que iba a tener muy buena distribución, etcétera. Yo con eso ya me daba por pagado, digamos, ¿no? Y claro, y de repente como que se empezó sin más prensa de la normal, digamos, igual. eh, Tienen muy un equipo de prensa bueno, ¿cachai? Igual hice harta prensa y todo, pero ¿Puedo sí, contextualizar? Disculpe. sí, pero Perdona, Simón. El Agua Fuerte, que es Planeta. Planeta es una de las editoriales más importantes del mundo. Entonces, por eso Simón dice eso, porque él había publicado en editoriales chicas. Entonces, cuando uno de editoriales chicas se salta una grande, ya dice, ya, la logré. Y después Matadero Franklin no solo empezó a estar en las listas de libros y eso es lo que... claro. Dale. Entonces, y yo no, yo escribí solo lo que quería escribir, digamos, no sin ningún plan, sin nada, ¿no? Porque además, ¿quién puede planear nada en un país tan chico donde el mercado es micro, ¿no? Como que no hay, o sea, como que cuando uno dice, ¿por qué, por qué, por qué la gente lee tanto en Argentina o en México hay tanta industria? Porque son países grandes donde hay muchísima gente, ¿no? Y proporcionalmente, ¿no? Hay más lectores, hay más espectadores, o sea, pueden coexistir, ¿no es cierto? Porque Como, hay más de todo, hay más violadores, hay más... claro, o como en toda sociedad, ¿no? Es más grande, digamos, ¿no? Con todo lo que pueda acarrear, digamos. Entonces, eh, eso, al libro le fue muy bien y un libro que se sigue vendiendo eh, y, mm, y sí, están preparando una adaptación que está ahí media rara, pero yo estoy desconectado de eso porque me peleé con la gente que estaba haciendo eso. Pero me llegan a veces informaciones de cómo más o menos cómo va. Lo único que me interesa es me den un pago de Green, que es como de un bono de producción. Eso es lo único que me importa en este momento de de esa ese gente. proceso. Sí, o sea, es que mira, a mí, y esto tiene que ver con lo insignificante, ¿no es cierto? Que, mm, o sea, con lo inexistente, yo creo que es como una, un, una literatura chilena contemporánea, ¿no? Yo pensaba dije, o sea, este libro le fue súper bien, este libro ya siete ediciones en el libro grande y como dos en bolsillo, ¿no? O sea, y se sigue vendiendo, ¿no? Como que la gente pues, lo sigue buscando, digamos. Entonces, cuando pasó eso, yo dije, ahora cualquier cosa que yo publique le va a ir bien. Pero cero, ¿no? Después publiqué, dije, y además no quiero hacer algo parecido, ¿no? Y publiqué una cuestión totalmente distinta que es un extracto de mi diario de vida, en otra editorial, eso sí, pero que es una editorial que tiene distribución, es la editorial de la Universidad Diego Portales, ¿no? Entonces yo publiqué un extracto de mi diario, que fue el periodo, o sea, la estructura está dada por el periodo, yo siempre he escrito mucho diario, ¿no? Porque es un registro que a mí me interesa mucho. Y lo que publiqué fue el periodo cuando yo hice un tratamiento para dejar el trago y la coca, digamos, que las consumía en grandes cantidades. Y me afectaba mucho y dejé con un psiquiatra, con remedio, y ese periodo que yo registré con mucha escritura se trata del diario.
Y dije, ya, como le fue bien a esto, le va a rebotar. Igual también fue en pandemia, etcétera, ya, pero cero. O sea, digo, muy acotado, muy chiquitito. Después saqué un libro de cuentos ese mismo año, que se llama La sangre y los cuchillos, que está relacionado, que son cuentos que dialogan con este mundo, pero con otros personajes, otra estructura, otros registros, digamos. Cero, ¿no? No pasó nada. Entonces dije, ya, pero... Te ganaste un premio. Ah, sí, pues me gané Oye, el premio municipal, pero eso, digo, esto sí que se llama humildad, sí. pero lo que me refiero es como yo pensaba que también iba a vender mucho, que iba, no, cero. Y luego dije, ya, pero quizás es porque como el mercado chileno es micro, tal vez, y esto también es real, digamos, como que lo que más se consume es novela, dije, tal vez cuando publique una novela me va a volver a ir bien, digamos. Nada, o sea, no nada, también igual ha vendido, igual ha funcionado, pero no, o sea, yo el primer mes Matadero ya tenía una segunda edición, ¿cachai? Entonces, pero bueno, es distinto y además que el nivel de complejidad de Agua Fuerte es muy distinto a este, ¿no? Esta es una novela muy clásica en su estructura, ¿no? En su visualidad. Y Agua Fuerte tiene multiplicidad de narradores, tiempos distintos, que también era algo que me interesaba, ¿no? Hacer una novela más compleja y no hacer una novela similar a esta, digamos. Simón, Entonces, tal vez tiene que ver con eso, creo. Puede ser, ¿no? Simón dijo varias cosas y yo quiero agradecer la honestidad de Simón porque en el fondo la mayoría de las entrevistas que uno escucha de escritores pocas veces son tan honestos y un poco también se liga al tema que decía Carlos, que hay como una ansiedad de que tú sacas una novela y de repente la novela empieza a tener vida propia y cada día está más alta, más alta, más alta y después sacas un segundo libro y crees que no te está yendo tan bien, pero al final no sabes si te está yendo tan bien o tan mal, si la literatura tiene su ciclo propio. Eso por un lado, y por otro lado, Agua Fuerte acaba de salir. O sea, yo creo que lleva como un Sí. mes y medio, no, Sí, 2 meses. Sí, 2 meses. sí, también puede ser medio precipitado, digamos, ¿no? Pero la reflexión que hago es como, en el fondo, lo pequeño que es todo acá, ¿no? Como, y concientizar sobre esa cuestión, ¿no? O sea, cualquier persona que se haya pegado un viaje a la Feria de Buenos Aires, a la que hacen en Bogotá, a la Feria de Guadalajara, o sea, ya ver el tamaño de esa cuestión, la cantidad de autores, o sea, el soporte que tiene la industria editorial ahí, ¿no es cierto? Te das cuenta, o sea, acá ya no hay ni filsa, digamos, o sea, acá no hay No, nada, sí, ¿no? O es sea, verdad. no hay, en los medios ya no hay, se acabó la página cultural de Lund, ya no queda, pero es absolutamente o sea, Algo de eso nada, ¿no? sí, algo de eso te quería preguntar porque también se repite con el invitado anterior que tuvimos a Carlos Tromba, que él dice el periodismo, la crítica y todo eso no me han dado bola, ni no me han hablado de mi libro, no, y de alguna manera siento que tú dices algo parecido, como estamos acá en una escuela de periodismo y acá algunos van a querer irse por el lado cultural. Claro, hay una crisis con respecto al periodismo cultural Sí, y me gustaría un poco a ver cuál podría ser tu reflexión o ya, cómo lo ves esto mismo que estabas contando, pero abordándolo a partir, claro, porque tú dices, sí, sientes que tu libro no ha tenido, porque las ventas puede ser ir y venir, digamos, pero sí, que la industria cultural, que el mm, periodismo cultural de repente desatienda proyectos nuevos que sí, se hacen es sí, como raro, ¿no? sí. Bueno, igual ahí tengo que ser honesto, igual igual tuvo prensa cuando tuvo harta prensa, digamos, no puedo ser tan, tan llorón, digamos, ¿no? O sea, aceptando eso, ¿no? Yo, claro, claro, sí, pues es que, claro, mira, yo creo que quiero pensar que debe ser cíclico, ¿no? Se parece un poco, no sé por qué,
debe ser porque está ligado mucho al, al mercado, quizás, y a los medios. O sea, se parece mucho a lo que le pasa a la industria de la ficción audiovisual masiva, digamos, ¿no? Masiva y menos masiva, pero la industria audiovisual, digamos, se parece mucho, ha tenido un ciclo muy parecido la industria del periodismo cultural, ¿no? No sé a qué se debe eso, tal vez tiene que ver con que son los dueños de los medios son medianamente los mismos o parecidos, ¿no? A los medios escritos. Yo creo que tiene que ver con una pobreza, ¿no es cierto?, en términos educacionales, en términos intelectuales, en términos de cabeza, ¿no? De las personas que ponen a comandar los medios, ¿no? Yo lo vi, no sé cómo, solo tengo una idea más pobre de los medios escritos porque los conozco de lejos, digamos, ¿no? Pero yo trabajé en Canal 13 mucho tiempo, he trabajado en Mega, he escrito muchas telenovelas para esos dos medios, y el nivel tanto profesional e intelectual y educativo de esas personas es pobrísimo, ¿no? Es casi, yo creo que son prácticamente analfabetos funcionales, no sé cómo será me refiero como a los ejecutivos, a los gerentes, toda esa casta es una casta muy ignorante, muy poco avesada. También, como es muy chico el mercado chileno, también debe tener que ver con eso, con que tratan de asegurar y mandan a hacer estudios, ¿no? Un estudio como de audiencia, muy mula, pero eso les permite cubrirse, ¿no? Para cuidar sus peguitas. Entonces, si hay que apostar por algo, y estáis viendo que la industria afuera, ¿no es cierto?, está tomando otras decisiones, se está dejando llevar, digamos, por las buenas historias, ¿no? O sea, y eso, o sea, esa vanguardia, digamos, permite que haya mucha producción afuera y que hayan otras cuestiones más de menor calidad, más masivas para distintos espectadores, digamos, ¿no? Pero acá hay claro, o sea, las decisiones se toman para cuidar la peguita, ¿no? Entonces es un poquitito y va ahí, entonces es Sobre gente la muy misma, ignorante, digamos, ¿no? sobre la misma, Simón, que Simón ha escrito varias teleseries, como dice, ha escrito también varias miniseries, y digamos que el respaldo de Simón, sobre todo en sus miniseries y en sus libros, es que la crítica siempre ha estado de su lado. Y en Matadero Franklin, además de la crítica, tuvo harta venta. ¿Ya? Pero yo quería ligar a otro tema. Es súper em, como raro tratar de achuntarle al lector o al espectador. Es como un mundo negro que hay allá afuera. Sí. Por, de alguna, espérame, nadie entiende por qué, o sea, ya, Matadero Franklin es una gran interpretación del Cabro Carrera y de ese mundo, pero, perdón Simón, pero del Cabro Carrera se había escrito muchos libros. De hecho, un profesor mío escribió un libro, El Cabro Carrera, y creo que vendió 50 ejemplares, con suerte. ¿Quién es ese? No voy a decir el nombre, ay, bueno, pero Ignacio creo que se llama, no sé. Pero, Pero, claro, pero es que no, no, el de Camus, de Ignacio González Camus, Los 100 rostros de Don Mario, a mí me gusta mucho ese libro, pero era una biografía, digamos. bueno, pero era el que, Pero, pero sí, sobre digamos el Cabro que, Carrera. entonces lo que estoy tratando de decir era es que tampoco el tema, no sé, de alguna manera el arte, el arte, las películas o lo que sea, apelan a cierto inconsciente colectivo y a veces la chuntan y a veces no la chuntan. Tampoco es un poco cierto de que la industria audiovisual está un poco plagada de analfabetos funcionales, pero también es cierto que el público que está detrás de la cultura tampoco es tan fácil achuntarle. O sea, es como Sí. que no hay... Es que yo creo que eso es imposible, ¿no? Como, o sea, lo único que uno tiene que lo único que uno maneja
cuando escribe o cuando escribe una serie o lo que sea, es la calidad del material que uno hace, ¿no? Esa es la única variable que uno puede manejar. Lo otro es totalmente incierto y responde a otras cosas, yo creo, ¿cachai? Yo creo que si algo está hecho con calidad, ¿no es cierto?, con oficio, no sé si va a funcionar o no, pero por lo menos es la única variable que uno maneja y el punto de partida, ¿no? Si uno se pone a pensar en qué podría funcionar, primero es una locura y segundo es como que, como, eh, no sé, Es muy raro, sí. y es muy torpe además, ¿no? Es muy... Esto sí. Claro, porque lo que Eh, tú les, o sea, lo que uno le dice a los ejecutivos de la tele es como centrémonos en la calidad de la historia, del relato, en que esto quede bien escrito, que la estructura sea absolutamente inquebrantable, que tenga riesgo, ¿no es cierto? Que interpele emotivamente, ¿cachai? Que exploremos las emociones con complejidad, pero ellos tienen otras variables, que es principalmente cuidar la pega, cuidarle la los plata números, el a saldo, el Luxi, Excel. ¿cachai? Como, esos son los temores de esas Claro. personas. Pero HBO se transformó en HBO, digamos, porque a esa persona le interesaba hacer buenas historias, digamos, ¿no? Y además ese tipo de proyectos es como un proyecto a largo plazo, ¿no? Como que tú construías audiencia a largo plazo, ¿no? Con una sumatoria, ¿no es cierto?, de proyectos de calidad que vayan construyendo una cuestión y que los espectadores digan, ya, acá hay una buena historia que me Claro. interpele, ¿cachai? Que sea valiente, ¿cachai? Creativamente. Yo creo que es cíclico eso y intuyo también que la industria, o sea, que la parte cultural de los medios escritos principalmente, yo creo que debería volver, ¿no? Porque igual no sé, tarde o temprano, las personas, incluso las personas de a pie, necesitan ese Claro, hay un estímulo para público el ahí. espíritu, ¿no? Sí. Como que no todo, y por eso, o sea, por eso yo creo que los artefactos artísticos más viejos son los relatos, ¿no es cierto? Porque de alguna manera las historias interpelan para construir espiritualmente, hablo espiritualmente desde el término laico, no desde el término cristiano, ¿no? El espíritu como el complemento inmaterial a nuestra formación humana, ¿no? Por eso la gente, weón, sintoniza, no sé qué serie, The Bear, ¿no? La del cocinero, ¿no? Porque queremos desafiarnos y ver algo que nos interpele, que nos emocione, que nos haga preguntas, ¿no es cierto? Y yo creo que es imposible vivir sin medios, o sea, sin páginas culturales de los medios, ¿no? Debería ser inminente que, además porque se publican muchos libros, o sea, Claro. se está haciendo mucho. Se hacen, bueno, la industria televisiva no, porque está en una crisis, pero sí se hacen muchas películas, sí se escriben y se publican muchos libros de distintas, ¿no? O sea, desde libros absolutamente comerciales a libros más complejos, a ensayos, a crónicas, a libros en editoriales independientes, rescates de autores viejos, qué sé yo, ¿cachai? Entonces es Hay todo, imposible claro. que eso no produzca algo Ya. Sí, Sí, tiene es que ser verdad. así. Sí, no. Quería, bueno, vamos a pasar a las preguntas que te van a hacer los alumnos y las alumnas, pero antes de ir a esa parte, te quería preguntar, porque tú hablaste un poco de los diarios, ¿no? De los diarios. No sé si alguien de acá escribe en un diario, tiene su diario. Eh,
Pero claro, cuando uno escribe un diario en general, no está pensando en nada de esto, es como todo lo contrario, porque uno no está escribiendo un diario, no está pensando cómo podría conectar, cómo podría ir, sino que es un diario. Pero claro, en tu caso el diario terminó siendo publicado. Sí. El diario de vida terminó siendo publicado, ¿no? Entonces, ese debe haber sido un proceso interesante porque es todo lo contrario, es agarrar un material con el cual yo escribí pensando en mí, o sea, Sí. pensando en ti, saliendo de todo lo que hemos hablado y de repente igual le interesa a alguien, le interesa a un editor, se publica, el libro es Sí. igual, generó algo, aunque independiente Sí. de la industria, digamos, Claro. de las ventas, Sí. y yo creo que es súper valioso también por ese lado, pero claro, funciona con una lógica muy distinta a la que hemos hablado antes, de ejecutivo y de cosas así. Sí. A ver, para mí el diario es fundamental. Yo empecé a escribir diario porque empecé a leer diarios de escritores, que un registro que me parece alucinante, ¿no? Que me parece alucinante, complejo, de alguna manera medio inexplicable, ¿no? Porque ¿qué es un diario, no? Más allá de la anotación del día, digamos, ¿no? De la fecha y el registro de... ¿Qué cabe en el registro del diario? Cae todo, ¿no? Como cae de tus reflexiones, sueños, sueños digo, no sueños de que quiero, weón, ser millonario, que también quiero, obviamente, todos, todos queremos ser millonarios, no, pero digo el sueño, los sueños de cuando uno duerme, ¿no? Eh, claro, entonces, a mí primero, yo ya tengo una necesidad vital con el diario, anoto cualquier imbecilidad, ¿no? Si no tengo tiempo, anoto que fui a comprar pan o que pasó gritando la pastera que pasa fuera de la casa, yo vivo en Mata, entonces pasan un par de pastas a cero, que son ya parte del barrio, digamos. Gritan a veces en la madrugada, cuestiones así, porque andan angustiados, pues, bueno, sí, por supuesto. Ya, entonces, primero para mí el registro del diario es crucial, es importantísimo. Y en segundo lugar es también un laboratorio de la prosa, ¿no? De la prosa y o sea, yo me propongo, no lo logro, pero me propongo escribir lo mejor posible ahí, ¿no? Y a veces escribir de manera inusual, escribir, por ejemplo, en tercera persona mi vida, ¿no? O escribir ideas ensayísticas, ¿no? Y después ya tenía tantas ideas ensayísticas o reflexiones sobre el oficio literario, sobre un autor, que empecé a copiar eso en otro cuaderno y tengo otro cuaderno que es solo ideas ensayísticas y reflexiones ensayísticas. Y eso además me hizo trabajar, o sea, yo solo escribo a mano, ponte tú, ¿no? Y tengo, o sea, ponte tú de Agua Fuerte, tengo dos cuadernos gigantes llenos de argumentos, de ideas, de apuntes, de posibles epígrafes, de lecturas, ¿cachai? Como que el registro físico para mí se volvió fundamental, ¿no? Y eso fue por el diario que llevo, digamos, ¿no? Entonces, es sobre todo un laboratorio de la prosa donde hay que escribir lo mejor posible, tratar de escribir las cosas más insignificantes y extrañas con brío, ¿no es cierto? Tratar de usar, por ejemplo, construcciones de oraciones que uno no ocupa habitualmente, a ver cómo me queda esto, ¿no? Así, y ir como al libro de gramática o al diccionario y probar, ¿no? A ver, voy a escribir, weón, lo que hoy día vi voy a decir una imbecilidad, ¿no? Vi una chica hermosa, weón, y la miré mucho rato. No mirar las lascivas, por supuesto, para que no me vayan a funar. O vi a alguien extraño, que me pareció extraño, una persona muy particular, y desafiarte a escribir eso, no sé, con puras frases, oraciones subordinadas, estoy inventando cualquier tontera, ¿no? Buscar sinónimos, ¿no? Es un laboratorio, ¿no? Para que la escritura
como que, claro, porque ese es el espacio donde uno puede probar, ¿no? Eso, para mí es fundamental y ya tiene un interés emocional, ya, ¿no? Como que cuando estoy mal emocionalmente, escribo mucho, por ejemplo, y eso es un catalizador de la angustia, por ejemplo, ¿no? Para mí ya es muy importante, digamos, y tengo, o sea, lo que publiqué es una cuestión muy chiquitita de todos los años que tengo de escritura de diario, digamos. Simón, tú dijiste algo que a mí, a JP, se nos pasó, pero como periodista, que es el tema de la literatura. El mito del escritor es siempre al lado de una botella de whisky. La mitología de las películas, Hemingway. Bueno, el cliché es el... Pero tú dices que te hacía muy mal y después pasamos a los chiquillos que hagan sus preguntas, pero a mí me gustaría un poco ahondar en eso de que, ¿qué pasa ahí con el alcohol, las drogas, la literatura, la creación, el proceso creativo, el andar con las venas abiertas? ¿Qué Sí. ocurre con eso? No, o sea, yo creo que me puse a escribir en serio de verdad, digamos, o si quieren profesionalmente cuando dejé de tomar y de meterme coca para adentro, digamos. Ese fue, después de eso escribí Matadero y como que establecí un ritmo de trabajo muy trepidante y muy serio, digamos, ¿no? Es que no sé cómo, yo creo que debe funcionar distinto para todas las personas, pero para mí no me imagino como escribiendo con lo desafiante que es, con lo agotador que es, con lo complejo que es, porque escribir es también leer y leer no solo libros, sino que es leer el mundo también, ¿no? Estar despierto para ver los estímulos que están alrededor de uno, ¿no? Y eso desafiante y complejo para mí, o sea, si, por ejemplo, yo soy ahora un escritor de día, digamos, ¿no? Idealmente me despierto lo más temprano posible. Cuando tengo que escribir mucho me despierto a las 5, pero si no, a las 7 estoy funcionando y trabajo en la mañana y en la tarde me cuesta mucho trabajar porque ya estoy muy agotado, ¿no? Y para mí la mejor hora para trabajar es la mañana. Yo, puta, sigo fielmente lo que decía Nicanor Parra, ¿no? O sea, como levantarse con las gallinas y acostarse con el sol. Así como antes obviamente no lo hacía porque, puta, era súper curado, me gustaban los motes, ¿cachai? Y estaba todo como entrampado en ese, como decías tú, ese mito romántico, ¿no? Que igual también tiene que ver como con cuando uno es joven también, ¿no? Como también hay una intensidad de vivir, ¿no? Imagínate a los 22 años querer ser escritor, estar muy lejos de ser escritor, pero querer ser escritor, leerlo todo, todo lo que cae en tus manos con una torpeza absoluta, ¿no? La noche, los amigos, ¿no? Enamorarse, weón. Como que también tiene que ver con un ciclo vital, ¿no? Como de emotivo, de formación. Para mí por lo menos fue así, ¿ah? Pero yo cuando me puse a escribir en serio fue cuando me hice abstemio, digamos, ¿no? Como que ahí pude volcar toda mi cabeza, ¿cachai? O sea, por ejemplo, para mí escribir, o sea, para mí escribir, por ejemplo, Aguafuerte fue una cuestión que me chupó vida, ¿cachai? Como yo quedé muy, muy, muy diezmado después de trabajar en esa novela. Y no me imagino como, o sea, imposible, pues con caña o sueño. Para mí no se podría, digamos, ¿no? Pero creo que, claro, yo creo que es distinto para todas las personas. Yo sé que hay gente que escribe chupando, ponte tú. Y no me parece, o sea, si alguien lo, o sea, ojalá yo pudiera escribir chupando, ¿cachai? Porque igual me gusta mucho el trago, pero no lo puedo beber porque, weón, me vuelvo loco, ¿cachai? Me tomo un pisco sour y me voy, desaparezco, ¿cachai? Entonces, yo no lo puedo hacer, ¿cachai? Me encantaría poder hacerlo, pero no lo puedo hacer porque
no soy como esas personas que dicen me tomo una copita de vino. No, yo, bueno, me tomo una copa de vino y me tomo 5 botellas. Ya sé que me tomo 5 botellas y después me pongo a tomar piscola y no puedo parar, ¿cachai? Entonces, sí, para mí la literatura ahora, a mi edad, ya viejo, ¿cachai? Para mí la literatura es pura disciplina, digamos, ¿no? Absolutamente, pura disciplina. Ya, hoy vamos a abrir las preguntas a los estudiantes que están, ahí quedaron que Simón escribió 80. Oye, ¿les dejamos el micrófono? ¿Cómo es? Ah, ya. Había otro, ¿no? ¿O este es el...? No sé cómo lo hacen. Lolo, llevo el micrófono. Ah, Voy con el micrófono. voy con el micrófono. Ah, ahí viene el micrófono. Ah, ya. Ah, Lolo, ¿qué? Ah, Oh, 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 oh. yo no sabía de dónde estaba ya hablando. Es que él estaba primero y después Rodrigo. O bueno, Rodrigo y después. Sí. Ya. Eduardo. Pero tú querías. Rodrigo. Me confundí. Bueno, primero que nada, muy buenos días, señor Simón. Bueno, mi pregunta parte por el siguiente enfoque. Su libro Aguas Fuertes, usted mencionó en el diario La Tercera que fue un caldo de cabeza muy grande. Por ejemplo, usted dice que se demoró casi 9 años en pensar y en escribir este libro. Y yo quisiera saber cómo fue el proceso, porque también usted menciona en esa misma noticia que usted también buscó mucha información a partir de imágenes explícitas de la guerra, que muchas de esas eran registros muy fuertes, ya que usted recalca que esas imágenes le ayudaron a comprender el contexto para escribir este western, porque usted también en la noticia lo califica como un western eh, que tiene, bueno, unas particulares características con la guerra. Bueno, mi pregunta básicamente radica en lo siguiente: ¿cómo fue que usted pudo, como por así decirlo, embolsar todas esas características de imágenes explícitas para basarse en esa información? ¿Cómo fue el orden también de la escritura? Porque usted empieza con la batalla de Pisagua, que fue la primera operación submarina de la historia. Sí, anfibia, ¿no? Sí. Sí, bueno, mi proceso de trabajo, yo creo que todas las personas que escriben tienen distintas maneras de elaborar su proceso con cada proyecto, ¿no? Yo trabajo mucho primero pensando en la estructura de las historias, ¿no? Igual es también uno va en el mismo camino investigando, ¿no? Pero yo primero trabajo mucho pensando en estructura, ¿no? Y voy y elaboro como así explícitamente ciertas ideas, ¿no? Cómo me gustaría, a qué me gustaría que se pareciera o cómo enrocar, ¿no es cierto?, los engranajes de historia, ¿no? Y voy desarrollando argumentos largos por dónde podría ir, ¿no? Cómo podría entrar de la historia, cómo podría, ¿cachai? Y así voy elaborando como con cierta lentitud, digamos, porque me cuesta, no es que me cuesta y le doy ese tiempo, ¿no? De masticar. Y voy juntando recorte, investigación. En el caso de ese libro, había mucho registro histórico, tanto oficial, yo leí mucha historiografía militar así dura, ¿no? Como de batalla, información de batalla y cuestiones. Y leí, por ejemplo, cartas de conscripto, leí un diario de vida, ¿no? De un conscripto que se llama Hipólito Gutiérrez, un registro bellísimo, ¿no? Y leí como que, ¿no? Así, y había mucho material donde yo podía ir juntando, ¿no? Y trabajo con cuadernos, ¿no? Cuadernos grandes donde voy juntando recortes y anotando.
Y así es el proceso, ¿no? Y así va surgiendo. A veces pruebo prosa, ¿no? A ver cómo podría ser la voz de esta parte, ¿no? Voy a narrar en segunda persona o en tercera. Estoy inventando algo y así voy elaborando el proceso y luego, después de todo eso, eh, en Matadero, ponte tú, la estructura estaba muy clara para mí, y la capítulo a capítulo sabía qué iba a pasar, ¿no? Y en esta novela trabajé con bloques grandes de estructura, ¿no? Como la parte de la guerra, ¿no? ¿Cómo va a ser? ¡Pum! ¿No? Más o menos por dónde va a ir. La parte, ¿no es cierto?, del western, ¿no? Que es la segunda parte de los perseguidos. Más o menos cómo va a ser, ¿no? Qué voy a abocar? ¿Dónde va a estar narrada? Grandes bloques, ¿no? Que voy acotando. Igual luego la escritura cambia, ¿no? Y ahora, por ejemplo, estoy escribiendo una novela que pasa en el presente, ¿no? En el presente, en estos años, digamos, no exactamente ahora. Y es otro proceso y voy, por ejemplo, es una novela sobre un crimen muy absurdo, y voy juntando material, incluso, por ejemplo, en el diario aparece, no sé, pillaron, huevón, a unos PDI traficando coca, aunque no se trata exactamente de eso, yo bajo el PDF o el diario que me llega el fin de semana y lo recorto y lo guardo en este cuaderno, ponte tú. O un crimen, ponte tú, un sicariato, ¿no? Ese empresario que vivía en Conconi que lo mandaron a matar por uno. Y voy juntando el proceso, ¿no? No se trata exactamente de eso, o sea, no se trata de eso la novela, pero es el tipo de crimen, ¿no? Como a baja escala, que me interesa ver cómo funciona, quiénes están metidos, ¿no? Por ejemplo, y la novela nació de una anécdota que me contó el hermano de un amigo, una anécdota así chiquitita, y dije, me volvió loco que es lo que me contó, ¿cachai? Y fue en un carrete, una cuestión muy chica, muy a la pasada, y yo apenas llegué a mi casa lo anoté y me quedé pegado y después empecé a... no, cómo podría haber un crimen absurdo, una novela policial acá, pero no? Por ejemplo, he tenido la suerte, entre comillas, eh, he tenido mucha relación con la policía de investigaciones, no porque me estén investigando ni porque yo esté sapeando a nadie, aclaro esa cuestión, ¿no? Sino que porque para un proyecto que no resultó al final, para un proyecto, una serie, entrevistamos al papá de una amiga que también es escritora, que se llama Pauli Lavaca. Su papá fue subprefecto, un alto cargo, ¿no? Y el caballero hace clases en la PDI, como era el papá de mi amiga, nosotros lo contratamos como asesor para esta serie. Y nos habló mucho como de la lógica de la policía de investigaciones. Bueno, y con el caballero nos hicimos amigos, ¿cachai? Me invitó después a presentar un libro que escribieron unos funcionarios en retiro de la Brigada de Homicidios, me invitaron al club social donde funciona la Brigada de Homicidios que está ahí en Barrio República, y como que me metí en ese mundo, ¿cachai? Y todo lo que yo conversaba con estos viejos lo transcribía, después me acordaba y lo anotaba, ¿cachai? Entonces así voy elaborando el proceso investigativo que después va derivando lentamente hacia la forma de la novela. Primero que nada, hola, de Simón. Y segundo, mi pregunta tiene que ver, es parecida a la de Rodrigo, solo que yo quería preguntar como cuál es tu proceso creativo para poder crear una historia, porque quería preguntarte si tú agarras como, vas viendo diferentes temas hasta que uno te interesa y dices, ya, este tiene que ser el que voy a investigar, o es más sobre un tema, por ejemplo, contaste lo de la anécdota, que salió esa anécdota y te interesó mucho, y cuáles son como los puntos que tú agarrarías para poder crear una novela, o sea, como los pilares que tú usarías. Claro, yo trabajo a la par en varios proyectos, ¿no? Que tengo en cuadernos, ¿no? Donde voy anotando y juntando, ¿no? Y a veces avanzan, por ejemplo, también estoy trabajando en una cuestión que está muy avanzada también. Estoy escribiendo una novela sobre el temucano, Tito Fernández.
Y tengo discos de Tito Fernández, he escuchado su música y tengo todos los recortes de la investigación por esta cuestión de abuso y violación que hubo en la secta que tenía, la historia de la secta, leí los escritos pseudo-filosóficos, etcétera, ¿no? Como que voy, como les explicaba él, junto material, llevo varios proyectos a la par y siempre hay uno que como que me quiero trabajar más. O sea, por ejemplo, la novela de este crimen que estoy escribiendo, tengo mucho material. Primero eso también pesa, ¿no? De cuánto he avanzado. También es un proyecto antiguo que he ido juntando material. Y ese proyecto, mi decisión del por qué lo estoy escribiendo ahora, es porque justamente algo que mencionaba Juan Pablo, ¿no? Como Matadero pasa en el pasado, Aguafuerte también pasa en el pasado, ¿no? Entonces ahora dije, ya no quiero que me digan que trabajo solo con cuestiones antiguas, ¿no? Quiero escribir una novela que pase ahora y además a ver cómo le tomo el pulso al presente, digamos, ¿no? Y sí, escribo a mano, o sea, escribo a mano porque me gusta mucho, tengo muchas plumas, me gusta la materialidad, ¿no? La materialidad de lo físico. Y además me permite explorar, buscar la voz del estilo de manera más lenta, más visual, tachando, y después paso al limpio, a mano, y después paso al limpio al computador. Y ese es mi proceso, básicamente, ¿no? Trabajo en la estructura, después escribo, y después paso al limpio en el computador. Te iba a preguntar eso, ¿en qué momento pasaba el computador? Pero de ahí ya... Sí, yo creo que como en la segunda, o sea, cuando paso al limpio, lo que tengo escrito, lo después, paso al limpio, ¿cachai? Y eso y del computador, porque te gusta digamos, el lápiz y el papel, en algún momento lo del computador lo imprimes lo y imprimo, lo lo corrijo a rayas mano, y lo rayo, le claro. meto cuestiones, Y ahí otra y vez eso, computador, y eso ya cuando está listo se lo mando claro. en el caso cuando he trabajado en Planeta, al editor y... ¿Y Sí. trabajas solo con el editor o también tenés conocidos o amigos que les vas mandando cosas? Poco, muy poco, sí. Es que es una pega, es una pega. O No, sea, una pega, a mí claro. me da mucho pudor, o sea, Léeme 300 léeme páginas. 300 páginas, eso es una pega, ¿cachai? Entonces, lo que sí he hecho, por ejemplo, sobre todo en el tema de los guiones, es hacer como canje entre comillas, ¿no? Por ejemplo, hay un conocido que conocí en el 13, que se fue a vivir a Francia y que estaba escribiendo una película. Y este bueno era coleccionista de vinilos y tenía muchos discos bacanes, varios muy caros. Entonces en un momento ya le quedaban no sé cuántos discos y me dijo que quería que leyera su escaleta o el guión entero me pasaba todos los discos que le quedaban, que eran unos discos espectaculares, unas cuestiones de época de Genesis, el Led Zeppelin 2, ponte tú, o sea, discos cototo. Y yo le dije, obvio que sí, ¿cachai? O, por ejemplo, tengo un amigo que también es guionista y escritor, que se llama Pablo Toro, y somos muy amigos, muy cercanos, y nos comentamos siempre lo que estamos haciendo, y con él, o sea, yo le paso material y él me pasa material, y así Claro, un canje. un canje, y el otro que es muy generoso conmigo es mi editor en ediciones UDP, que se llama Felipe Gana. Gana, siempre quiere leer lo que estoy escribiendo, aunque sea las cosas que voy a publicar en Planeta, etcétera. Y él me comenta, él leyó Aguafuerte antes de que saliera y me dijo cosas muy significativas, Pero igual digamos. ¿Cachai? a ellos o a él le pasa cuando ya tiene, digamos, un borrador completo o le Sí, vas claro. tirando capítulos sueltos, así no. No, ese proceso para mí es bien solitario, digamos, como que Sí, voy acotando, voy bajando, voy decidiendo yo, digamos, claro. ¿no? Sí. Genial. Leo. Rodrigo le toca. Sí. Bueno, mi otra pregunta. Bueno, mi otra pregunta
está más dirigida a tu fase de escritor. Tú señalaste que te cambiaste de escritor a novelista, pero he investigado mucho tu carrera de escritor y veo que es muy buena. De hecho, a mí me sorprendió porque tú básicamente escribiste todos los últimos capítulos de la serie de los 80, cosa que es un gran mérito, ya que la serie de los 80 se puede decir que casi todos los chilenos que tienen televisión la han visto. También hiciste, o sea, también escribiste una teleserie que se llama La Reina de Franklin. Y bueno, ¿a qué quiero llegar con esto? Tu libro, El Matadero de Franklin, tiene una relación con la teleserie La Reina de Franklin. Me he dado cuenta que tú tienes una relación con el barrio Franklin en general, ya que en tus dos obras, que se pueden decir que son una de las más frecuentadas, se pueden apreciar. De hecho, el Matadero Franklin en el año 2019 fue premiado como la mejor novela. Así que se puede decir que tu relación con el barrio Franklin es un poco más estrecha de lo que nosotros podemos apreciar investigando por internet. Creo que tú solamente tienes la respuesta de tu relación con el barrio Franklin. Ya, mira, lo de la teleserie esa, para mí no es muy grato, para mí es una infamia esa teleserie, porque ¿Por qué razón? es muy mala, y fue una coincidencia, weón. O sea, yo cuando el mismo año que iba a publicar la novela, me llamaron para esa pega, me llamó un colega, que él ni sabía que yo iba a publicar esta novela, y se trataba de esto que pasaba, era como la historia de una mujer que tenía muchos puestos en la cuestión, y fue un proceso terrible, una teleserie que de hecho ni se terminó de escribir, porque Claro. la sacaron del aire, era tan mala que la sacaron del aire, pero era o sea, yo la verdad es que escribía mi escena así, me trataba de demorar lo menos posible, no revisaba nada, no, y mandaba nomás. Y era un mamarracho que es culpa además no solo La del producción. productor de Pablo Ávila, sino que de uno de los seres más infames que he conocido en mi vida, que es Diego Ruggier, que habiendo tanto argentino brillante, se tuvo que venir a Chile Diego Ruggier, que es lo peor de lo peor. Es verdaderamente un miserable y un infame. Y él dirigía esa teleserie y fue una experiencia para mí muy negra y que casi yo no la pongo En en tu mi repertorio. currículum, digamos, porque la encuentro verdaderamente eh, abyecta, ¿no? Tengo la peor opinión de esta teleserie. Pero bueno, igual es pega y es pagada, y por eso la escribí, digamos, y terminé de escribirla, ¿no? Pero fue un proyecto. Sí, pero no tiene nada que ver. Ay, por eso quiero Y despejarlo sí, rápidamente. Buena pregunta. no tiene nada que ver y Pero podría fue ser una que... coincidencia. Sí, po. Sí, pues. Y no, mi relación con el barrio es que a mí me interesaba el Cabro Carrera, weón, ¿cachai? Yo quería escribir una gran novela, una épica criminal, porque mi idea del Cabro Carrera es muy antigua, ¿no? Como cuando yo tenía más chico que ustedes, ¿no? Lo veía en las noticias, a finales de los 90, la época que también empecé a ver mucho cine y me volví loco con el cine de Scorsese, con el cine Coppola. Estoy pensando además en sus películas sobre el crimen, ¿no? El Padrino, Buenos Muchachos, etcétera. ¿Son tus Y yo, referentes? o sea, uno de mis tantos referentes. Entonces, yo quería escribir una novela así, grande, larga. Y después cuando investigué, encontré que en ese periodo, en el periodo de formación del Cabro Carrera, había una sociabilidad y una vida popular que me era muy atractiva y pero que estaba en su juventud, digamos, ¿no? Que era este periodo cuando el Matadero era un lugar importante en Santiago, digamos, y un lugar de mucha confluencia popular, ¿no? De distintas formas de sociabilidad en términos de trabajo,
trabajo obreril, crimen, carrete, prostitución. Entonces era un mundo que me enamoré finalmente de ese periodo de la vida del cabro carrera. Por ahí viene. Y bueno, igual cuando chico, mi abuelo y mis papás y yo me heredaron la maldición de ser muy cachurero, ¿no? Entonces es un lugar que además frecuenté mucho, pero más allá de eso no hay otra explicación más mítica, digamos. Solo mi interés en el cabro carrera, y después que investigando encontré que como había nacido ahí y se había formado ahí, era atractivo. Bueno, muchas gracias por tu respuesta. El profesor quería hacer una pregunta, parece. Tú al comienzo hablaste de la romantización de la novela histórica, ¿cierto? Sobre todo refería a la Guerra del Pacífico. Es un poco lo que pasa con Adiós al séptimo de línea, El húsar de la muerte. ¿A ese tipo de literatura te estabas refiriendo? Sí. Principalmente, y también hay otras más contemporáneas, hay otras cosas que se han hecho. Hay una que me parece de mucha calidad, pero en términos como, o sea, de mucha calidad, está muy bien escrito y muy bien documentado. Estoy pensando en el libro de Barbex, en un veterano de la guerra, que creo que es un trabajo interesante, pero también el personaje es plano. No me acuerdo cómo se llama el veterano, ¿no? El veterano de la guerra. Es un abogado, ¿no? Por lo tanto, alguien muy distinto al común de las personas. Un abogado que se enrola, ¿no? Que pareciera no tener pulsiones eróticas, pulsiones, ¿no? Va por la patria, y eso me parecía muy plano, ¿no? Muy maqueteado, independiente, que yo creo que igual tiene cosas muy interesantes ese libro, sobre todo los detalles de época, ¿no? Y está bien escrito, por eso le fue bien, yo creo, ¿no? Pero su perspectiva política, ¿no? Que es un componente, digamos, de cualquier obra artística, ¿no? No el principal, creo yo, pero la política está metida en todo, ¿no? La perspectiva política está metida hasta en la sopa, digamos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista me pareció poco desafiante, poco, ¿no? Muy obvio desde el punto de vista, ¿no? Porque es alguien que no se cuestiona nada, ese personaje, ¿no? Y otras novelas, varias, ¿no? Como ficción, así como inspirada en ese periodo. Sí, eso. Una pregunta. ¿Qué se siente que los actores sean nominados a premios gracias a tus guiones? Como por ejemplo Hijos del Desierto. Bien, yo creo que, a ver, sí, está muy bien. Tampoco me emociona particularmente, la verdad, siendo honesto. Preferiría que, que me nominaran a mí, que la platita me llegara a mí, siempre. Pero está bien porque, bueno, en esa teleserie en particular, que es un proyecto que yo le tengo mucha estima y estoy muy orgulloso de haber trabajado ahí, fue una cuestión demencial en términos de trabajo. Bueno, escribimos mucho, éramos un equipo las teleseries en general son equipos grandes, por lo menos de hasta 6 guionistas, 5 habitualmente. Y en esa teleserie éramos 3. El jefe equipo, que es el mismo de los 80, Rodrigo Cueva, y yo y el Pato Gem, que es un colega, un amigo, colega, y pasábamos todo el día trabajando, escaleteando y escribiendo. Yo no podía ni ir a buscar a mis hijos al colegio, fue una cuestión brutal. Pero a la vez como que todos los equipos que trabajaron en esa teleserie estuvieron muy comprometidos con ese proyecto, y los actores también. Le pusieron mucho cariño, creo yo,
Y eso está bueno. O sea, por ejemplo, para mí el trabajo que hizo Gastón Salgado es un trabajo de enorme calidad, ¿no? Y él tuvo una gran oportunidad porque es alguien que probablemente no habría llegado a la televisión masiva si no hubiese sido por ese proyecto, porque es un gran actor, pero su fenotipo es un tipo moreno, ¿cachai? Como con rasgos más toscos, y nuestra pobre industria en general le gustan los galanes atractivos, guapos, ¿cachai? Eh, entonces, a mí que él le puso mucho empeño y lo hizo con mucho profesionalismo, entonces que valoren su trabajo más que por lo que yo haya escrito por él, digamos, ¿no? Eso. Por favor. Hola, muchas gracias por estar aquí. Me presento, soy Amanda Calvo y mi pregunta es mucho más personal. Quizá la pregunta sea un poco incómoda o dolorosa de responder, pero me gustaría saber cómo fue tu proceso de dejar las drogas. ¿Cómo fue tu proceso? Si fue acompañado, si fue en soledad. Me gustaría saber eso de ti. Sí, pues fue duro. Fue con un tratamiento, con un psiquiatra, con pastillas que tomo hasta ahora, digamos. Y siempre es difícil, po. O sea, porque yo dejé chupar de raíz, digamos. Igual he tenido recaídas, ¿ah? O sea, no es... no, pero han sido muy puntuales, ¿no? En general, no tomo, que era lo que más hacía, ¿no? Y no me drogo desde que dejé de- de drogarme, digamos, ¿no? Cuando empecé ese tratamiento. Sí, fue duro. Bueno, yo tengo una pareja, tengo 2 hijos. En ese momento tenía una hija cuando dejé de tomar, una hija chiquitita. Entonces, igual estaba acompañado, digamos, ¿no? Como, pero es brutal, po, es brutal dejar porque es una relación farmacológica, química, con algo, ¿no? Y muy constante. Entonces, cortarlo es duro. Pero yo me siento siempre infinitamente mejor sin consumir nada, digamos. Sobre todo porque como que mis esfuerzos van y mi todo va hacia escribir, digamos, ¿no? Hacia escribir y leer. Entonces, con eso en perspectiva, siempre es bueno, digamos, ¿no? Aunque es muy difícil igual, ¿no? Igual igual a mí también me han, o sea, no siempre, pero por ejemplo, si unos amigos están comiendo y están tomando un chop congelado, ¿cachai? Claro que me dan ganas de tomarme un chop, po. Pero, o sea, en ese sentido, a veces no, en general no. Como que ya cada vez me importa menos, ¿no? Pero, pero sí, igual es difícil, además porque el copete es algo muy social, ¿no? Está en cualquier parte, entonces, si veis, no sé, una copa de pisco sour, claro que me dan ganas de tomármela a veces, po. Pero eso. Bueno, por acá Miguel Aravena. Le quería hacer una pregunta acerca de los guiones, que siempre se me ha surgido esa pregunta de cómo se ponen de acuerdo en el equipo de trabajo, porque no siempre sale todo lineal, po. Pueden tener discusiones Sí. dentro, no pueden estar de acuerdo. Mm. ¿Cómo funciona eso? Porque para llegar al material final tienen que ponerse bien de acuerdo todos. Sí, mira, siempre hay un jefe de equipo eh, que, que toma las decisiones finales y dirige todo, pero uno discute, digamos, ¿no? Pensáis el material, así tus propuestas de cómo veía el material, cómo debería ser, qué hacer, eh, y eso se discute, se analiza y lo visa o no lo visa el jefe de equipo. Eso es básicamente el proceso. Y lo mejor que uno puede tener
poder desempeñar eso bien es argumento, ¿no? Estar absolutamente preparado, ¿no? Saber mucho como de dramaturgia, ¿no? Y de dramaturgia guionística y, y tu saber literario también te respalda en eso, ¿no? Eh, y tu oficio, digamos, ¿no? O sea, hay que estar muy preparado y ver mucho. Yo, claro, tengo poco tiempo, pero siempre trato de ver, sobre todo, hay que ver y ver como críticamente, además, analizar, ¿no? Y siempre poner a prueba cómo, a ver cómo armaron esto, ¿no? Pensando, ¿no? Cómo es la estructura de esto, ¿no? Cómo deben haber escrito esta cuestión, ¿no? Como leer guiones también, ¿no? Bueno, hoy día, o sea, por ejemplo, cuando terminó Succession, al día siguiente estaban a la venta los guiones originales de las 4 temporadas y uno las puede pedir por Amazon y te llegan, ¿no? Bueno, y las que yo no leo en digital, pero las compráis en lector, no sé, en Kindle, ¿no? Y leer a ver cómo escriben, ¿no? Por ejemplo, hay estilos muy distintos de escritura, ¿no? En general, igual los guionistas de series y de, ¿cachai? Los guionistas puros, o sea, digo los guionistas que solo escriben guiones en general o que son showrunners, tienen unas prosas muy ricas en términos de cómo denotar las cosas, cómo describir, ¿no? A diferencia, ponte tú, de los directores. Por ejemplo, yo tengo el guión de Bastardos sin Gloria, de la película de Tarantino, puta, y Tarantino escribe con mucha libertad guiones y escribe para él, o sea, se pone referencia, ponte tú. Y esta toma quiero que sea como una película del 67 en tal minutaje, así pone cuestiones así, o Michael Mann es de un nivel descriptivo innecesario, por ejemplo, ¿no? Pero eso es porque él dirige también sus películas. Entonces, el weón pone, por ejemplo, se abre la puerta, chilla tal cuestión y ve y está no sé, la goma de la cuestión del auto y es un nivel descriptivo, pero es porque él dirige. O por ejemplo, que ya me parece ya ¿cómo se dice cuando alguien una excentricidad innecesaria, ¿no? El guión de la última película de Christopher Nolan, ¿cómo se llama la del científico? Oppenheimer. Está escrita en primera persona, que es claro, que es una cuestión que no se hace porque el formato del guión es un material para que lo dirija alguien. Por lo tanto, está en tercera persona, en presente. Tiene una serie de características que están al servicio de construir el relato para que sea un material de trabajo para otra persona. Pero como él dirige y la escribe en primera, a mí me parece una excentricidad de un millonario, que él es así, digamos, ¿no? Entonces, por eso yo recomiendo más leer guiones de serie. Y hay que saber, o sea, y hay que ver cómo escriben, cómo enuncian, cómo presentan las cosas. Hay que estar muy preparado, yo creo, para poder tener Y argumentos. Simón, ¿Ah? la Biblia. Cuenta de la Biblia que uno escribe una Ah, Biblia. claro. Claro, los proyectos tienen ese material que se llama la Biblia, ¿no? Que yo igual creo que tiene que ser acotado, weón, porque uno encuentra además, eh, los proyectos se encuentran en la escritura, digamos, o sea, mientras se van escribiendo. Hay Biblias muy largas, pero en general no sirven mucho. Una Biblia tiene que ser bien precisa, ¿no? Un argumento, no sé, de 6 páginas, ¿no? Bien acotado. La descripción de personajes concisa, ¿no? Porque los personajes después se crean y se construyen en relación a lo que estáis haciendo, no a lo que tú vayas a proyectar, no podéis proyectar demasiado, hay que pensar cosas obviamente previamente, ¿no? Para que sean un punto de partida, pero demasiado extenso a mí me parece innecesario, en verdad. Pero es un material importante, ¿no? Donde están las bases argumentales de tu proyecto. Muchas gracias.
Ay, aquí está, aquí está. Me lo Que era esa relación entre el guionista y el escritor. Porque, claro, tú mencionaste como hay guionistas a secas y hay otros que somos guionistas y escritores. Hace un tiempo le leía a Gonzalo Massa que decía a los guionistas que él sería como guionista a secas, no nos consideran escritores, pero estamos todo el día escribiendo. En la literatura hay escritores, me acuerdo Fitzgerald, Scott Fitzgerald, que su sueño hubiera sido hacer grandes películas, hacer guiones. Entonces, el guionista versus el escritor, un poco esa relación que puede ser para un ensayo, tú Sí, que estás en las dos. es una buena pregunta. A ver, yo creo que son dos disciplinas distintas, dos oficios, pero que se retroalimentan, ¿no? Y para mí, o sea, ya no me puedo... Para mí ambas disciplinas han sido muy importantes en la otra, digamos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en mi yo literario, por llamarlo de alguna manera, la conciencia de la estructura, a veces también me ha jugado en contra, pero en general la conciencia de la estructura para mí es muy importante, ¿no? Y por ejemplo, la construcción de los diálogos, que en general en la literatura a veces, incluso los grandes escritores pecan un poco de diálogos medios parcos, medios maqueteados, ¿no? Y el guión exige en general, no siempre, pero en general, diálogos sueltos, ¿no? Con diálogos de un habla imperfecta, ¿no? Que es como hablamos en general las personas, ¿no? Entonces, esos elementos a mí bueno, y además del bagaje de ver mucho, ¿cachai? Y a la vez el yo guionístico, mi yo, la wea loca, ¿no? Pero mi yo guionístico, o sea, todo el saber que uno adquiere, no sé cómo decirlo, suena medio chanta eso, pero, o sea, no es lo mismo, weón, un guionista que se sienta y piensa solo desde la estructura de un guión a un guionista que ha leído, weón, no sé, a Borges, weón, estoy citando lo más obvio, pero a Antonio Di Benedetto, weón, a Ricardo Piglia, que ha leído ensayos, que tiene otra sabiduría detrás. Su escritura guionística va a ser mucho más espesa que otro guionista seca. No le interesa absolutamente nada, po, weón. No, depende. Por ejemplo, Cuevas, que yo he trabajado 2 veces con él, que es el creador de los 80, el cerebro detrás de los 80, él no escribe prosa literaria, es guionista seca, digamos, pero un weón muy... que tiene mucho saber detrás y le importa que los guionistas tengan más espesor, ¿no? Y a otros les da exactamente lo mismo, ¿no? No les importa nada. Pero yo creo que un buen guionista tiene que leer mucho. O sea, ahora yo creo que sí, igual, o sea, por supuesto que es una forma de escritura el guionismo, pero sí, yo creo o sea, que hay que ser un orgulloso guionista, digamos. Yo creo que un deseo medio fútil ese de Massa, ¿no? O sea, eres guionista ya, y weón, y vivís en Londres, como que una película tuya se ganó un Oscar, ¿qué más querí? O sea, Claro, weón, con eso ya es pero suficiente. sí, no, te iba a decir además a partir de eso que se me vino a la cabeza, claro, acá hay todo un grupo de escritores muy valorados dentro de los que estás tú, que también son muy guionistas, incluso antes que tú está, no sé, la Nona Fernández, Marcelo Leona, eso no sé si pasa tanto en otros lugares, como que se ha generado que el guión, no sé, de teleserie o de serie, ha servido para... López Aliaga también hacía guiones, o sea, hay todo un grupo de igual, gente. No sé sí, cómo... yo creo que esto lo dicen ellos además, igual, ¿ah? En el caso, por ejemplo, de Lucho o de Marcelo,
era como, para ellos el guionismo es una cuestión funcional para ganar plata nomás, ¿no? Lo de Yo las sí, teleseries. yo sí veo en el guionismo una disciplina artística, ¿no? Autónoma, ¿no? Pero claro, igual afuera también hay, o sea, Nick Pizzolatto, que hizo True Detective, viene de la literatura, digamos, había escrito un libro de cuentos, una novela muy buena que se llama Galveston. Él venía de esa disciplina, ¿no? Por ejemplo, el creador de la serie Fargo, que está inspirada, no sé si la han visto, que está inspirada en una película de los hermanos Cohen, también es escritor y había escrito muchas novelas antes. Son disciplinas que están en diálogo, yo creo. El guionismo y la, y la, y la literatura, ¿no? Y que se hacen muy bien, creo yo, ambas. Sobre la misma, Simón, súper buena la pregunta de Juan Pablo. ¿Y tú crees que podríamos mejorar el nivel de las teleseries si efectivamente tuviéramos más guionistas como Cuevas, que hizo los 80? ¿Qué crees tú sobre eso? Yo creo primero que hay que tener a ver, ¿cómo decirlo? Primero hay que tener recursos. Primero hay que tener plata para pagar bien. Y no solo plata, sino que hay que tener también los tiempos para poder escribir bien y también, por ejemplo, que la producción se readapte a una cuestión más manejable, porque, o sea, escribir 120 capítulos es imposible mantener la calidad de eso. O sea, nosotros tenemos que escribir 3 capítulos a la semana. Una teleserie tiene 4000 páginas en total. Eso es una cantidad de material demencial y que nadie, ni un genio puede sostener eso con ese nivel de trabajo, porque te desgastáis, porque, ¿cachai? Entonces hay que acotar, o sea, estos buenos se tienen que dar cuenta de que hay que, o sea, proyectos o sea, por ejemplo, los brasileros se toman mucho tiempo en pensarlo. O sea, los brasileros tienen 2 años para masticar la estructura de las teleseries, los personajes, por dónde se van a ir, y luego se ponen a escribir y escriben harto, pero con tiempo, ¿cachai? Entonces, primero nosotros deberíamos tener una producción que sustente el trabajo de calidad, bien pagado, con tiempos cómodos, ¿cachai? Con decencia, porque la precarización del guión acá es de una vergüenza, pero obscena, ¿no? Entonces, eso primero hay que arreglarlo, y yo creo que eso, natural, hay que poner obviamente gente competente a evaluar, qué hacer y qué producir, y eso naturalmente va a empujar a que los mejores presenten sus proyectos, escriban sus proyectos, y mejore el... Pero es un mal como endémico ya, ¿cachai? Como es muy profundo, el daño es muy profundo. Ojalá que se pudiera mejorar eso, pero yo no lo sé. ¿Alguien quiere hacer otra pregunta? Ya, entonces una última pregunta como para cerrar, que cae de cajón, ya que tenemos un guionista y tenemos una crisis de guiones impactante en Hollywood, y es sobre la inteligencia artificial. Ya, tal como decía Simón, nosotros estamos dentro de una industria especialmente precaria en Chile con respecto a los guiones. O sea, las condiciones en que los guionistas escriben teleseries en Chile es única. O sea, no. Y por eso también uno tiene que criticar con pinzas las teleseries, porque en verdad son mucha la precarización. Ahora, tú como guionista, crees que alguien puede ser reemplazado por la inteligencia artificial? Yo creo que la miseria la miseria de los empresarios y de las personas
de los grandes capitales, de los holding, es inimaginable. Entonces estoy seguro que weón, a Polman o cualquiera de esas personas les da lo mismo, aunque sea un nivel bajísimo, ¿no? Les da lo mismo que el chat, no sé cómo se llama, GP, no sé cuánto, escriba una cuestión, ¿no? Ahora, creo que igual, como que intuyo que, claro, yo no sé si nuestra complejidad emocional, emotiva, va a poder ser imitada alguna vez por una máquina, que capaz que sí, no tengo idea. Pero yo creo que esa es nuestra gran particularidad y nuestros procesos de... O sea, yo no sé si una inteligencia artificial podría haber escrito Los Detectives Salvajes, ponte tú. Yo creo que, o sea, ahora tú le decís, me imagino, quiero que escriba una novela de 700 páginas como Los Detectives Salvajes, va a copiar porque Los Detectives Salvajes ya existe. Pero yo no sé si un programa computacional podría escribir, no sé, el Martín Fierro, cualquier, no sé, hijo de ladrón, ¿cachai? No, lo pongo seriamente en duda. Pero no me manejo en el tema tampoco, no lo cacho nada, entonces, eso. Oye, ya vamos a cerrar la entrevista. Les pido un aplauso para el invitado. Muchas gracias por su tiempo. Y no, ¿quieres sacarte una foto? Lo que quieran. Ya. Pero tenemos